artículos de investigación también. Tiene pues varios capítulos de libros, capítulos completos, patentes, editora de libros también. Entonces, ella ha participado mucho en aspectos de investigación, también como patentes, ha participado como editora de libros, ha hecho estancias de investigación en un sabático, por ejemplo, en Reino Unido, en el mismo Simvestab, también en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte, hizo una estancia académica. Estuvo de estancia académica también en el Centro de Investigación Biológica de Hungría, y ha sido responsable de varios proyectos con financiamiento externo, como responsable en 4 de ellos, como participante en 7, y también en 2 proyectos de infraestructura. Ha estado en la organización de eventos científicos y con proyectos de financiamiento institucional. Ha sido directora de tesis, de maestría y doctorado, como pueden poner, y también de licenciatura. Como docente, ha impartido 40 cursos en el CICI de genética molecular, de ingeniería genética de plantas, de tópicos selectos de genómica, de bioinformática, entre muchos otros temas relacionados con la biotecnología y la biología molecular. Ha tenido coordinación de cursos de posgrado en ciencias biológicas. También ha estado participando con estudiantes externos en su capacitación, con más de 20 de ellos. Ha tenido muchas presentaciones en congresos nacionales, internacionales, ya sea como ponente o carteles, como comité de evaluador externo también, y comités institucionales dentro del CICI, organización de redes, por ejemplo, de eventos científicos en sociedades como la Red de Papaya, la Sociedad Mexicana de Bioquímica, que es socio numerario, cursos de especialización, participado como conferencista en seminarios y actividades de difusión. También ha tenido varias distinciones y becas, por ejemplo, ella es investigadora nacional nivel 1, le otorgaron el Newton Mobiliary Award de la agencia de la Royal Society, es miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, entre otras distinciones, y asimismo sus estudiantes han sido distinguidos en la participación de congresos, en carteles. Como pueden ver, la doctora Luisa Lucema tiene una vasta experiencia en lo que son aspectos de educación, de investigación y de publicaciones. Y ahora nos va a compartir su experiencia sobre el virus de la meleira de la papaya. Doctora, la dejo para que usted nos comparta su plática, por favor. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y por la invitación. Espero que todos me escuchen. Si no, por favor, díganmelo ahora. Escucho muy bien. Muy bien. Que los demás también. Gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Les agradezco también su presencia. No estoy segura del tiempo, pero unos 40 minutos, más o menos, ¿está bien? Eso está bien, sí. Perfecto. Pues, por favor, si me paso, me indican, ¿no? Entonces, sí. Vamos a empezar. El doctor Francisco me explicó, voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Sí? Entonces, como ya les mencionó el doctor Francisco, el título de la presentación es Biotecnología de virus fitopatógenos. Caso de estudio, el PMBMX, un virus similar a un bravirus asociado a la meleira de la papaya en México. Por favor, indíquenme cuándo, si ya está compartido. Ya está compartiendo, sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, en lo que se ven las imágenes, pues les pido una disculpa, lo puse en PDF para que sea un poco más rápido. Entonces, el doctor Francisco me explicó que un poco el objetivo del seminario es participar con los estudiantes en la parte de biotecnología, ¿no? Entonces, yo tengo
ya desde el 2001 que empecé en mi postdoc a trabajar con virus, pero desde mi doctorado, pues hice un doctorado en biotecnología de plantas. Entonces, me encanta combinar ambas cosas, ¿sí? Entonces, un poco la presentación la preparé en ese sentido, de qué estrategias moleculares, ¿no?, que es mi área de trabajo, se utilizan para el estudio de virus y algunas aplicaciones que los virus pueden tener, ¿no?, en biotecnología, ¿sí? La verdad me dio un poco de miedo tardarme demasiado en la parte introductoria, y entonces creo que voy a pasar muy rápido la parte de virus y biotecnología, y me voy a abocar al caso de estudio, y allí voy a explicar con más detalle, ¿no?, estas técnicas. Ya pueden ver todos la pantalla. Sí se ve, Luisa, sí, Sí, pero muy bien. Está en la lámina 2. La muevo entonces. Virus y biotecnología, seminario virus y biotecnología y caso de estudio. Sí, sí lo ven, ok, muy bien, gracias, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, como les mencionaba, es lo que voy a presentar, virus y biotecnología. Y la idea es hablarles un poquito de los sistemas de expresión génica, ¿no?, para lo que se usan mucho los virus. Y les voy a hablar con más detalle de las clonas infectivas, que es algo que estamos haciendo en el laboratorio. Hay una técnica que se llama silenciamiento génico inducido por virus. Al final no puse diapositivas sobre esto, yo tengo alguna experiencia, pero se las puedo mencionar. Estas se pueden utilizar una vez que se cuenten con clones infectivas virales. También estas clones infectivas pueden ser utilizadas para generar mutantes en diferentes partes de un virus, y así, por ejemplo, estudiar la función de los genes. Yo les voy a presentar un ejemplo. Y obviamente con estos sistemas de expresión génica también los virus pueden ser utilizados como vectores para expresar múltiples proteínas, ¿no?, en sistemas animales y en plantas. Ahorita, pues un caso muy acorde es la producción de vacunas, ¿no?, que se están utilizando virus animales como los adenovirus para producir la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Entonces, es una clona infectiva a la cual se le ha quitado una proteína para que el virus, el adenovirus, ya no sea infectivo, y ahora se le ha colocado una parte del coronavirus, sí, SARS-CoV-2, y con eso se ha producido un virus que se puede mover en el organismo, ¿no?, en los humanos, pero no puede causar infección, ¿sí? Entonces, también dentro de la biotecnología, pues se pueden considerar aspectos que son muy importantes, son la defensa contra los virus vegetales, ¿verdad? Entonces hay mucho interés para obtener, ¿cómo se llama?, sistemas para proteger a las plantas, ¿no?, ya sea mediante plantas transgénicas o el desarrollo de otras tecnologías, ¿no? Hay casos de virus, por ejemplo, que infectan hongos. Entonces son los micovirus, que se está buscando utilizarlos para precisamente como alternativa a los fungicidas, ¿no? Eso es un ejemplo. Obviamente hay muchos ejemplos, ¿sí? Y algo que también es relevante y se utiliza muchísimo es el diagnóstico molecular de los virus vegetales, porque, bueno, ustedes son expertos en esta área, posiblemente, pero saben que cada vez están surgiendo nuevos virus, ¿no?, nuevas enfermedades, y entonces se requiere desarrollar los métodos para su diagnóstico, ¿sí? Y ahorita precisamente dentro de la enfermedad de las que les voy a hablar, les voy a poner un ejemplo de qué es lo que ocurría, ¿no? O sea, había un problema, ¿no?, que no se podía diagnosticar al virus. Entonces, esa es la necesidad de un continuo desarrollo de los métodos de diagnóstico, ¿sí? Y entonces, ya para adentrarnos al tema, ¿sí?, les voy a hablar de la enfermedad de la meleira de la papaya. Y dentro de esa enfermedad, el virus que nosotros encontramos en México, el que denominamos PMBMX, por el virus de la meleira de la papaya, variante mexicana. Y bueno, resulta que este es un nuevo virus que se identificó, y ahora se identificó en papaya, y ahora se han identificado nuevos
virus que yo creo o yo considero que son nuevas especies, pero todos en papaya, a los cuales se les denomina como grupo virus similares a un gravirus, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo de la clona infectiva que estamos desarrollando en el laboratorio para este virus y algunos estudios que estamos haciendo para determinar la función de los genes de este virus, ya que, como les mencioné, es muy nuevo, ¿no? Entonces, una muy breve introducción sobre los virus en biotecnología. Perdón, voy a ocultar esto. Sí. El doctor Juan Ortín Montón de España, que por cierto ya se jubiló hace algunos años, le robé esta frase que me gustó mucho y mencionaba que los estudios de los sistemas virales y su influencia en la biotecnología es un paradigma de la interrelación entre la investigación básica y aplicada. Es decir, constantemente estamos haciendo investigación básica. Yo pertenezco a una unidad o departamento que hace investigación básica, pero esto nos lleva a generar productos, ¿no?, biotecnológicos o aplicados. Y al revés, cuando desarrollamos productos aplicados, nuevamente nos pueden servir para entender otros conceptos básicos. Entonces, los virus, desde que inició el desarrollo de la biología molecular, pues han formado parte muy importante, ¿no?, de ese desarrollo. Y por eso es que la biología molecular y la biotecnología moderna no se pueden concebir sin la aportación de los sistemas virales, ¿no?, de los virus que se han utilizado como modelo. El conocimiento de los virus, pues, ha dado lugar a su utilización como herramientas biotecnológicas, ¿no? Y en este caso, a lo que me voy a enfocar es a los sistemas de expresión génica, ¿sí? Y también ha permitido entonces el conocimiento profundo de los sistemas genéticos más complejos y para hacer o llegar a tener soluciones biotecnológicas a problemas sanitarios derivados de las infecciones virales. Entonces, un ejemplo que ya les acabo de mencionar, las vacunas para el coronavirus que actualmente estamos padeciendo, pero pues igualmente para otras vacunas como influenza y igualmente en plantas, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, algunos de estos ejemplos son para el desarrollo de la biología molecular, pues utilizando bacteriófagos se pudo saber que el DNA era el material genético, ¿no? Aquella experimento donde se trataban virus con calor, se podía demostrar, ¿sí?, que no eran las proteínas, sino el ADN, ¿no?, el material genético. En biotecnología se utilizan muchos promotores virales, ¿no?, tanto de bacteriófagos como de virus de animales y promotores de plantas. Entonces, simplemente un virus muy conocido, un promotor que se utiliza mucho para hacer plantas transgénicas es el virus, el CAM35S, el virus del mosaico de la coliflor 35S, ¿no? Una proteína que muchos de ustedes han usado, la DNA ligasa del fago T4, o los que hacen cDNA o diagnóstico molecular, pues la transcriptasa reversa murina, ¿no? Entonces, y últimamente, pues una técnica que está muy de moda, que es la estrategia de CRISPR con Cas, ¿no?, que surgió como un mecanismo de defensa de bacterias ante los virus, ¿sí? Entonces, sí, y esta es una diapositiva que me robé de la UNAM, de Bárbara Castrejón, que es simplemente para ilustrarles, ¿no? Es un virus modificado, ¿sí? Genéticamente, pues está ya sea en este caso su ADN y una proteína de la cápside, ¿sí? La idea es que se modifica para que no pueda infectar, ¿sí? No es patogénico, ¿sí? Se le introduce algún cambio, ¿sí?, algo que nosotros queramos expresar y se inserta o se transfecta a la y ahora producirán, replicarán el genoma viral, pero también podrán producir la proteína que nos interesa expresar, ¿sí? Entonces, para hacer eso, hacemos uso de esta estrategia que se llama clonas infectivas, ¿sí? Al menos así se utiliza el término en plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una clona infectiva? Entonces, es precisamente un vector viral, ¿verdad?, que tenemos,
que en este caso el virus todavía es infectivo, es decir, no está inactivado, ¿sí? Entonces, para llegar a tenerlo, pues partimos de la información de la secuencia del virus, necesitamos la secuencia completa del virus, y si es de un virus de RNA, como el caso del que les voy a hablar, pues tenemos que hacer una transcripción reversa, ¿no? Aislamos el RNA, hacemos una transcripción reversa, y hacemos una amplificación por PCR y podemos tener el genoma viral. O bien, pues vamos al NCBI y bajamos la secuencia y lo podemos secuenciar, ¿no? Porque hay métodos lo podemos sintetizar in vitro. En fin, hay diferentes formas de obtener la información de la secuencia, ¿sí? Entonces, si decidimos hacerlo por PCR, pues lo vamos a ensamblar en el laboratorio. Y es muy importante que lo pongamos en un vector que nos permita llevar a cabo la expresión de ese RNA viral. Y para esto, entonces, se utilizan elementos regulatorios, ¿sí? Como promotores, precisamente, que permiten, entonces, dirigir la expresión mediada por las polimerasas, ya sea virales o de la planta, ¿sí? Y también elementos para la terminación de la transcripción, ¿no? Y finalmente, una vez que se ha hecho el diseño, entonces se lleva a cabo el trabajo en el laboratorio. Y como les decía, lo pueden hacer por RT-PCR, o si es un virus de RNA, o pues un virus de DNA, por PCR, o lo pueden sintetizar, ¿sí? A partir de una secuencia que ustedes conozcan o que está reportada. ¿Sí? Una vez que el genoma completo se inserta en en el vector que se va a utilizar, y entonces se hacen los ensayos de infectividad, ¿sí? Se inocula el modelo, en este caso plantas, ¿verdad? Y para esto se utilizan dos maneras. Una es haciendo una inoculación con una cepa que se utiliza mucho, Agrobacterium tumefaciens. Esta es una cepa que se utiliza para plantas transgénicas, pero también se puede hacer por biobalística en casos de plantas, que es cubrir partículas de oro u otro metal con el ADN con el ADN del vector viral, es decir, en este caso no es un plásmido, y se avientan por presión o se disparan, ¿no? Porque se utiliza una pistola de biobalística, ¿no? Estas partículas entran a las células y algunas entonces podrán permitir que se lleve a cabo la expresión del genoma viral en la planta. Posteriormente, entonces, se deben de hacer unos ensayos para la detección del virus, y el virus debe escindirse del vector y debe ser capaz de recircularizarse, si es un virus circular, y de expresar sus propios genes, ¿no? Entonces, ya con esto pues, se puede obtener mucha información acerca de los virus, ¿sí? Y obviamente esto se puede utilizar tanto para investigación, ¿no? Aplicada como como la expresión, si es utilizada como un vector viral para la expresión de muchas proteínas, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de eso en plantas. Y también se puede utilizar para hacer investigación básica, para conocer, por ejemplo, como en el caso que les voy a presentar hoy, las funciones de los genes virales, ¿sí? Entonces, para los que no están familiarizados con el diagnóstico molecular por RT-PCR, en el caso de la meleira de la papaya, esta es una planta, un fruto inmaduro de papaya, al que le hacemos una herida, colectamos el látex, se extrae el RNA viral, y entonces procedemos a la síntesis de DNA complementario. Y esto ya sea por exámenes aleatorios o random primers, utilizando oligo de T, si es que nuestro virus contiene, ¿no? Una cola de poli-A, o podemos usar cebadores específicos. Entonces, posteriormente se lleva a cabo la transcripción reversa, utilizando precisamente, ¿no? Las transcriptasas reversas virales, ¿sí? Y llegamos a cabo después, utilizamos cebadores específicos para la amplificación de un fragmento, en este caso, del virus que nos interesa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, como ya les mencioné, los sistemas de expresión génica tienen muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, les mencioné el silenciamiento génico inducido por virus, conocido como VIX. También a un vector viral se le puede colocar proteínas fluorescentes, en este caso, este ejemplo, la proteína verde fluorescente o GFP, y podemos estudiar el movimiento del virus, ¿sí? Y a cualquier otra proteína de interés biotecnológico, ¿sí? Y bueno, los sistemas de expresión génica también nos sirven como modelos para el estudio de virus naturales, ¿no? O desarrollar organismos sintéticos, ¿sí? Entonces, vamos a ir ya con el tema de la meleira de la papaya. Esta enfermedad surgió en Brasil desde el siglo pasado, en la década de los 80s, ¿sí? Y para aquellos que esta enfermedad está en México, para quienes no están familiarizados, produce principalmente síntomas en los frutos, que están caracterizados por una exudación espontánea de látex. Es decir, el látex, cuando el fruto alcanza cierto tamaño, empieza a fluir, ¿sí? Porque el látex está más acuoso. Ya cuando pasa un tiempo, este látex se oxida y produce unas manchas, ¿sí? En este caso todavía son blancas, posteriormente estas manchas se vuelven muy oscuras, ¿no? Negras, ¿sí? Entonces, en el caso de Brasil, además de este síntoma, también se observan síntomas de necrosis en las puntas de las hojas, ¿sí? En México no se observa este síntoma, básicamente los síntomas son en los frutos, ¿sí? Y debo decir que los síntomas, por lo que se ha visto, son más severos en México. Y no sabemos si es debido a el virus o las variantes de virus que se tienen o porque en México se cultivan diferentes variedades, ¿no? De las que se producen en Brasil. En México también se ha visto bueno, entonces la etiología pues es un RNA viral. Ahorita les voy a explicar más. En México se ha visto por trabajo que se ha llevado a cabo en CICI, no por mi grupo de trabajo, sino otro grupo del Laboratorio de Diagnóstico Molecular. Ellos encontraron que esta enfermedad puede ser transmitida entonces por cicadélidos, ¿no? Como en Puasca papaya. Sí, y voy a hacer más grande, no sé si lo vean. Entonces, les hice una línea del tiempo porque no voy a tener mucho tiempo en explicarles con detalle, ¿sí? Todas las cosas, pero les decía que la primera observación del virus se observó en 1989 en Brasil, y posteriormente en el 93 se propuso que esta enfermedad era una enfermedad viral, ya que se pudieron observar partículas virales, ¿sí? en las hojas, ¿no? Utilizando microscopía, ¿sí? De transmisión. Y posteriormente Maciel Zambolín y colaboradores purificaron partículas virales, ¿sí? De plantas de papaya enfermas, y pudieron entonces demostrar que la enfermedad era causada por un RNA de cadena doble al que llamaron PMV, por papaya meleira virus o virus meleira de la papaya, ¿no? Sí, y ese es el agente causal de la meleira, que por cierto también en Brasil en inglés le llaman o papaya sticky disease o enfermedad pegajosa de la papaya, ¿no? Y no les dije que meleira significa como llanto o el lloroso de la papaya, también lo podríamos traducir, o como miel. Meleira es como miel en portugués, ¿sí? Porque parece que los frutos están llorando o les está escurriendo miel. En fin, en 2015 se obtuvo y se publicó la secuencia completa del genoma del virus, ¿sí? Pero antes, y se vio, entonces, es un RNA de cadena doble de un genoma de 8.7 kilobases. Sin embargo, en México, el laboratorio GenBio de CICI, se observó síntomas similares a los de esta enfermedad en el 2008 en Quintana Roo. Y posteriormente, el mismo grupo, en este caso, encabezado por la responsable del laboratorio, la doctora Pérez Brito, hizo el primer reporte de la enfermedad en México, ¿sí?
Sin embargo, y aprovechando lo del método de diagnóstico, el método de diagnóstico que ella utilizó no fue un diagnóstico basado en la secuencia del virus, sino un método diagnóstico basado en correr en un gel o mediante una electroforesis de ácidos nucleicos de plantas infectadas, ¿sí? Y esto fue la razón por la cual yo me involucré en el proyecto, ya que los cebadores que se utilizaban para el diagnóstico molecular de la enfermedad en Brasil no funcionaban para el diagnóstico de la enfermedad en México, ¿sí? Y así fue como, un poco antes de que surgiera la secuencia completa, o se publicara la secuencia completa del virus en Brasil, nosotros publicamos una secuencia parcial de 1150 pares de bases, ¿sí? Y desarrollamos un método de diagnóstico para esta enfermedad que compartimos con el laboratorio Gembio, ¿sí? Aunque también tuvimos una secuencia más grande de 4.3 kilobases, a la cual le faltaban los extremos, ¿no? El 5' y 3', pero esto salió publicada de todas maneras en la base de datos del NCBI. ¿Sí? Luisa. Sí, perdón. ¿Puedes poner la pantalla completa? Ahí en donde dice ver, arriba a la izquierda, que estoy viendo tu pantalla, dice archivo, edición ver. Ahí da la opción de compartir con pantalla completa. O poner completo. Muchas gracias. En ver. Perdón. Modo pantalla completa, más abajo dice. O control F. Control F. Ahí donde estás, en la principal, en la izquierda, dice modo lectura y modo pantalla completa, más abajo donde está el cursor. Sí, una disculpa, disculpen, gracias, es que, sí, ok, gracias. Ok, muy bien. Entonces, nosotros, de esta secuencia de la que les hablo, es de la que obtuvimos en 2015. Posteriormente, durante mi estancia sabática en 2016, ya logramos obtener la secuencia completa del virus, ¿sí? Aunque no lo hemos publicado. El virus que nosotros encontramos lo denominamos PMBMX por, en ese entonces, variante mexicana del virus de la melera de la papaya, ¿sí? Pero ahora sabemos que es un virus distinto al virus de RNA de cadena doble, ¿sí? ¿Verdad? Y de hecho, ¿sí? Gracias a nuestros hallazgos de ese virus PMBMX, es un virus de RNA de cadena sencilla, ¿sí? Gracias a nuestros hallazgos, posteriormente en el 2016, la doctora Rodríguez y con su estudiante Sa Antunes publicaron que la presencia de un segundo virus de RNA de 4.5 kilobases, y este es un RNA de cadena sencilla, el cual comparte mucha similitud, ¿no? Aproximadamente 70% de identidad a nivel de nucleótidos con el virus que nosotros encontramos en México, PMBMX. Entonces, ellos proponen en 2016 que la enfermedad está causada por dos virus, un virus de RNA de cadena doble, de un genoma de 8.7 kilobases, y un segundo virus de RNA de cadena sencilla de 4.5 kilobases, ¿sí? Entonces, en México estamos seguros de la presencia del virus de RNA de cadena sencilla, ¿sí? Pero no del todo del RNA de cadena doble, ¿sí? Entonces, este virus lo hemos dejado así, ¿sí? PMBMX, y tiene codifica dos marcos de lectura, el ORF1 y el ORF2. El ORF2 es una RNA polimerasa dependiente de RNA, es decir, la que se lleva a cabo la replicación del genoma viral, ¿sí? El ORF1 es una proteína que no se parece a nada de lo que está en las bases de datos, simplemente se parece a otros virus similares a estos, ¿sí? La polimerasa se parece en un 42% a los virus similares a umbravirus, perdón, a virus como los umbravirus, ¿sí? Entonces, por eso es que a estos virus les hemos puesto virus similares a umbravirus, pero no son umbravirus, ¿sí?
Y ahora les voy a explicar las diferencias. Estos virus no codifican una proteína de la cápside, ¿sí? Y tienen además un RNA largo no codificante, ¿sí? Un poco más, aproximadamente 1600 nucleótidos, ¿sí? De RNA, lo cual es sumamente extraño para nosotros porque normalmente los virus empaquetan muy bien su información genética y generalmente no tienen RNAs que no sean codificantes. Entonces es una pregunta interesante: ¿qué puede ser la función de este virus? Como les mencionaba, la proteína ORF1, pues codificada por el ORF1, tampoco se conoce su función, pero nosotros pensamos que puede ser una proteína del movimiento viral, ¿sí? Entonces, les voy a pasar muy rápido estas diapositivas porque estoy preocupada por el tiempo, ¿sí? Pero les quería mostrar cómo se ven las partículas virales en el caso de la enfermedad en Brasil, ¿sí? Que son partículas isométricas de 20 nanómetros, ¿sí? Y así es como se ve en la figura de la derecha, ¿sí? Cómo se ven las plantas infectadas con el virus. Es una banda de aproximadamente 10 kilobases. Esto es simplemente cuando se extraen los ácidos nucleicos, ¿sí? Virales, ¿sí? Entonces, este es el virus de RNA de cadena doble, del que les hablaba, de 8.7 kilobases. También codifica para una proteína putativa, proteína de la cápside. Bueno, eso sí se sabe. Ahora ya se sabe que es una proteína de la cápside, o la envoltura del virus. Y también una RNA polimerasa, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esta proteína tiene varios dominios conservados con miembros de los géneros luteovirus, totivirus, y rotavirus, ¿no? Los luteovirus son virus de plantas, los totivirus, virus de hongos, y los rotavirus de animales, ¿sí? Entonces, este es el trabajo del que les hablaba del 2016, donde se encontró, yo les había mencionado que la banda de 4.5 kilobases no se había observado bien, o no se había reportado realmente en el caso de Brasil. Solamente se veía la banda más grande del RNA de RNA de cadena doble, pero el trabajo de Antunes y colaboradores en 2016, ellos purificaron partículas virales, extrajeron el RNA y pudieron entonces demostrar la presencia del otro virus, al que ya denominaron PMB2, y al que les comento que es el virus que es similar a los umbravirus, y también con el virus PMB-MX, ¿no? El virus encontrado en México, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver, pero bueno, aquí está. PMB2, y uno de estos es el de México, ¿sí? Entonces, simplemente están repitiendo la purificación de partículas virales, y de manera muy interesante este grupo encontró que había diferentes tipos. Estas partículas virales, aunque tenían el mismo tamaño y misma forma, contenían diferente RNA viral. Unos tenían el genoma del virus que se esperaba, en el caso es el PMB, o al que ahora le llaman el RNA de cadena doble, ¿sí? Y es el RNA de 8.7 kilobases, y otras partículas virales que contienen la misma proteína, ¿sí? Es la misma partícula viral, contenía el RNA correspondiente al PMB2, o el RNA de cadena sencilla. Es decir, que lo que significa es que el genoma del virus de PMB2, el RNA de cadena sencilla, requiere a la proteína de la cápside de PMB, o el RNA de cadena doble, para poderse encapsidar, ¿sí? Y bueno, esto es algo que ocurre en los umbravirus también, ya se ha visto. Y entonces los umbravirus requieren a un virus ayudador, ¿sí? Para poderse encapsidar y transmitirse, ¿sí? Entonces, y también los umbravirus son virus que no codifican una proteína de la cápside. Entonces, por eso es que a estos virus, como al PMB2, se le ha llamado virus similares a umbravirus, ¿sí? Y bueno, también en el trabajo de Antunes del 2016 observaron que plantas, sí,
que tenía, para que fueran realmente sintomáticas, tenían que tener la presencia de ambos virus, el PMV o PMV1 y PMV2, ¿sí? Mientras que plantas que solo tenían al PMV no tenían la enfermedad, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba, en Sisi no se podía diagnosticar la enfermedad, y es porque los cebadores que existían en 2008, reportados, estaban dirigidos contra el PMV1 o el virus de RNA de cadena doble. Entonces, no funcionaban para el diagnóstico en México. Entonces, fue que nosotros nos invitaron a participar en este proyecto, y entonces obtuvimos la secuencia de la que ya les hablé, y diseñamos unos cebadores contra el marco de lectura 2 o el ORF2, o que codifica para la RNA polimerasa, ¿no? Y pudimos detectar al virus en prácticamente todos los tejidos de la planta, además del látex, ¿sí? Y bueno, podíamos ver que entonces el virus se podía mover, ¿no?, en la planta. Y de manera interesante, también podíamos detectar, con estos mismos cebadores que diseñamos, podíamos detectar al virus de Brasil, ¿sí? Entonces eso fue muy interesante, ¿sí? Bueno, entonces ya les hablé un poquito de que el ORF2 de los virus que encontramos se parece a los virus de Brasil, ¿sí? Perdón, a los umbravirus, ¿sí? Entonces, a la polimerasa de los umbravirus, ¿sí? Los umbravirus codifican 4 marcos de lectura, ¿sí?, abiertos, ¿sí? El 2 es una proteína de la cápside, perdón, la polimerasa. De la proteína 1 se sabe que es parte de la proteína 2, pero tiene que formar tiene que haber un cambio en el ribosoma para que se produzca, ¿sí? Y las proteínas 3 y 4 son proteínas del movimiento viral y están codificadas por RNA subgenómicos, ¿sí? Entonces, los virus similares a umbravirus, como en el caso del PMVMX, ¿sí?, ellos pues todavía no están asignados taxonómicamente, ¿sí? Están relacionados con los miembros del género umbravirus, pero son virus diferentes, ¿no? Y recientemente se publicó el genoma completo de un virus similar a umbravirus en el Ecuador, en una planta llamada babaco, que es del género, una cruza de especies del género Vasconcella con otro género que ahora no recuerdo, ¿sí? Y es una papaya silvestre, digamos, bueno, se publicó este año, ¿sí? Y bueno, les voy a presentar algunas cosas interesantes, ¿sí? Pero les quería recalcar que también en 2015 en Ecuador se publicó una secuencia parcial de un virus similar a umbravirus, ¿sí?, que no codifica tampoco codifica para una proteína de la cápside, y es muy parecido a PMVMX y a PMV2 de Brasil. Sin embargo, no está asociado a la meleira, ¿sí? Está asociado o estaba asociado a la mancha anular de la papaya, y es que las plantas en donde se caracterizó pues estaban infectadas con PRCB o el virus de la mancha anular de la papaya. Entonces eso es un dato interesante que les pido que recuerden, ¿sí? Mientras que PMV, MX y PMV2 están asociados a meleira de la papaya, ¿sí?, a la enfermedad. Y recientemente se publicó, en una revista para productores en el campo, la presencia de un virus que también similar a PMV2 o a PMVMX, o sea, es decir, un virus similar a umbravirus en Australia, donde ya llegó la enfermedad, ¿sí? Y ellos no pueden encontrar tampoco al PMV1, es decir, solamente encuentran al virus de RNA de cadena sencilla, ¿sí? Muy bien, entonces, solo para recordar la organización genómica de estos virus, pues, esto lo tomé de una revisión de la doctora Antúnez. Entonces, codifican una proteína 1, que no se sabe su función, un marco de una proteína 2, que es la polimerasa, que es la que se parece a un umbravirus, y no codifican, tienen un RNA largo no codificante, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros propusimos hacer es hacer una clona infectiva con el virus que habíamos identificado en el laboratorio, PMVMX, ¿sí?
Entonces, y aquí les estoy presentando para comparar el genoma de este virus Babaco virus Q que se encontró en Ecuador, y este genoma se acaba de publicar en el 2021. Entonces es un tamaño muy similar de aproximadamente, ¿no? Bueno, 4.584 nucleótidos, mientras que el virus que nosotros tenemos, el genoma completo, aunque no ha sido publicado, es de 4.346 nucleótidos, y la organización genómica es muy parecida. Entonces, una diferencia que nosotros notamos es, obviamente es la predicción, se predice que estos virus tienen algo que le llaman un cambio en el marco de lectura, ¿sí? del ribosoma. Ahora se los voy a explicar en detalle, de manera que es posible que se produzca una sola proteína larga, es decir, en lugar de producirse una proteína 1 y la 2, se produciría una sola proteína larga. Entonces, es una posibilidad, esto algo no se ha demostrado en las plantas, ¿sí? Y bueno, mientras que nosotros encontramos que aquí hay un codón de paro, entonces esperamos que se produzca la proteína completa, una proteína 1 completa, y hay otro codón de inicio y otro de paro, y entonces esperamos que se produzca una proteína, una polimerasa dependiente. Pero también existe esta secuencia, una secuencia que es una horquilla. Esto es algo que existe en muchos virus, ¿no? La presencia de algunas horquillas y secuencias conservadas que pueden entonces permitir que haya un cambio en el marco de lectura de los virus, ¿sí? Entonces, los umbravirus los tienen, también los luteovirus, los dianteovirus, y esto ocurre principalmente en las RNAs polimerasas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que nosotros estamos caracterizando actualmente en el laboratorio, pero mi predicción es que se van a producir dos proteínas, dos RNAs polimerasas en el caso de PMBMX, una de tamaño similar a la reportada para otros umbravirus y otra proteína más pequeña, ¿sí? Entonces, lo veremos dentro de un año. Sí, entonces eso es una de las cosas que estamos trabajando en el laboratorio, y para eso es precisamente que estamos construyendo una clon infectiva. Sí, también estamos trabajando en caracterizar la función del RNA largo no codificante, así como de la función de la proteína codificada por el marco de lectura 1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, en el caso del cambio del marco de lectura, como yo les dije, yo no he querido reportar la secuencia del genoma del virus, pero Cornejo Franco, quienes trabajaron con el virus de Babaco, hicieron alineamientos y ven, ¿no?, que en el caso de la región del marco de lectura 1, está este sitio, que es precisamente para la formación de este sitio conservado en estos virus similares a umbravirus, incluido PMBMX, ¿sí?, y otros similares a umbravirus, que puede entonces, que se puede decir que sí, que es posible que exista ese cambio en la fase, ¿no? Ahora, eso son predicciones, y bueno, pues algo que queremos ver si esto es funcional, ¿no?, en este virus, y se producen proteínas de fusión o dos proteínas polimerasas, como les había dicho. Entonces, dentro de este trabajo, para eso entonces estamos haciendo una clona infectiva en el laboratorio, porque ahora les voy a mencionar. Podemos hacer con eso estudios funcionales, ¿no?, de los componentes genómicos del virus, y también podemos responder una pregunta que me inquieta mucho, ¿sí? Si PMBMX es necesario y suficiente para causar la enfermedad, o sea, la melera de la papaya por sí mismo, o si requiere del virus de RNA de cadena doble o de un virus ayudador, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos trabajando actualmente, ¿sí? No tengo tiempo de ir con mucho detalle, pero cuando obtuvimos un poco de RNA de plantas infectadas de Brasil, y si se pone la misma cantidad o cantidades equimolares de RNA viral, podemos ver que en el caso de Brasil se observaba solo una banda, y en el caso de México una banda de aproximadamente 10 kilobases, ¿sí?, pero una banda más pequeña, que esta es la que es correspondiente al virus más pequeño. Ahora, en nuestro laboratorio creemos que ambas bandas corresponden al mismo, ¿cómo se llama?, al mismo virus, pero bueno, es algo que tenemos que demostrar. Sí,
Ahora, otra diferencia con el virus de Brasil y México es que esto es simplemente la estudiante que hizo el trabajo del diagnóstico de Meleira con los cebadores. Una diferencia de la enfermedad en México es que el PMV-MX se transmite por semilla, ¿sí? Mientras que en Brasil no se ha reportado la transmisión por semilla, ¿sí? Ese es trabajo hecho por el grupo de laboratorio Gembio de Sisi, ¿sí? Y bueno, nosotros sí amplificamos un poquito de ese, clonamos algunas bandas del virus de Brasil, pero un aislado diferente al que se publicó por la doctora Antunes, es un investigador de otro estado que nos pasó un poco del RNA. Y les quería recordar entonces lo que les dije, que tuvieran en cuenta cómo se ve el virus de papaya, Q de Ecuador, que está asociado a la mancha lunar de la papaya y no a la meleira, ¿no? Entonces ellos observaron que hay plantas que tienen únicamente el virus de la mancha anular, ¿sí? O bien tienen, además de una combinación, ¿no? El de la mancha anular con el virus Q de papaya. Y lo que observan es que cuando se encuentra esta combinación, los síntomas de la mancha anular cambian. Entonces la pregunta es, pues, si estos virus están o no asociados con la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que tenemos desde el 2015. Entonces, una es, estos virus que se tenían hasta el momento eran la misma especie de umbravirus. Ahora sabemos que no son umbravirus, son otros virus similares a umbravirus. Yo pienso que en base a las secuencias que ya tenemos, que son diferentes especies, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué unos están asociados a la meleira de la papaya y otros no? Entonces, posiblemente las diferencias que hay entre sus secuencias nos van a dar la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, estamos estudiando eso. Entonces, una de las formas de saberlo es precisamente utilizando una clona infectiva, ¿sí? Entonces, en el laboratorio, como les mencioné, contamos con el genoma completo del virus. Se está insertando en un vector de expresión, como ya les expliqué antes, ¿sí? Y una vez que esté en el vector de expresión, va a ser transferido a Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Que es una bacteria que se utiliza, ¿sí?, mucho en el laboratorio para hacer plantas transgénicas, ¿sí? Entonces, una vez que está en Agrobacterium tumefaciens, lo utilizamos para agroinfiltrar, es decir, transferir a la bacteria que a su vez contiene el vector viral, ¿sí?, por infiltración de las hojas, ¿sí? Y posteriormente se hacen ensayos, ¿sí? Una es detección o diagnóstico del virus, o sea, ya sea por RT-PCR o bien por IO también, para, esperemos, poder observar síntomas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, otras cosas que estamos estudiando en base a estas clonas infectivas, como les mencioné, la función del RNA largo no codificante. Para ello se han generado mutantes, ¿sí?, uno en una región de alta estructura secundaria del virus, que, bueno, eso es un indicio de que pueda tener alguna función, no sabemos. Y otro es en una región conservada en el extremo 3', ¿sí?, del virus, ¿sí? Bueno, aquí es un ejemplo de la región que escogimos, que está muy conservada. Y la otra pregunta que estamos abordando entonces es si la proteína codificada por el marco de lectura 1 es una proteína de movimiento viral. Entonces, para ello también se están haciendo varios experimentos, ¿sí? Una de ellas es la fusión de la proteína con proteínas fluorescentes, ¿verdad?, para poderla localizar en plantas, ¿sí? Esto es en un ensayo preliminar que hicimos en plantas de Nicotiana benthamiana, pero también queremos hacerlo en plantas de papaya, ¿sí? Y esto es el trabajo de una alumna de doctorado, ¿sí?, de Janine. Ok, me dice que ya van los 40 minutos, entonces ya pues vamos a concluir. Básicamente es lo que les quería platicar del seminario de hoy. Sí, y simplemente pues que Janine también ha estado trabajando con la expresión de las proteínas virales en E. coli, porque lo que quiere es, para ver si es una proteína de movimiento, pues ella quiere ver si hay una interacción del RNA viral in vitro con las proteínas virales, y esto también lo podemos hacer en vivo. Ok, y bueno, entonces otras cosas que estamos haciendo también, otras cosas de ver cómo es la enfermedad en diferentes accesiones de papaya, incluidas, hemos probado plantas de papaya Tainú, que también tienen síntomas, aunque menos que Maradol, por ejemplo, y también estamos trabajando algo con plantas de papaya silvestre.
Y con esto me paso a los agradecimientos. Entonces voy a poner aquí a los participantes del proyecto. Son los, cuando el proyecto inició, casi todo el trabajo de inicio fue por la doctora Emily Zamudio Moreno. ¿Sí? Este trabajo lo hice en colaboración con el doctor Oscar Moreno Valenzuela, que fue también coasesor del doctorado de Emily. Y el laboratorio Gembio, que pues con ellos empezamos a trabajar este tema, ¿sí? Con la doctora Daisy Pérez Brito, que es la responsable del laboratorio, el doctor Raúl Tapia Tusser, que hizo mucho del trabajo de transmisión del virus, y también el maestro Anuar Magaña, ¿sí? Durante mi estancia sabática concluí principalmente el genoma completo, y obtuve muchos tips para el proyecto actual de ciencia básica, que es de CONACYT, al cual agradezco, ¿no? Por el financiamiento y porque ya podemos, ya tenemos dinero para contestar las preguntas. Y con esto doy por concluido el seminario. Una disculpa por el retraso y gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Luisa. Una información amplia sobre este virus y todavía nos quedamos cortos en tiempo por lo que veo, pero con eso nos da una idea de todo el trabajo que hace falta, que se ha hecho y que hace falta para esto. Si alguno de ustedes tiene preguntas, comentarios, pueden hacerlo, por favor, en relación a general sobre lo que presentó, sobre este problema que se presenta en México, y que me gustaría preguntarle, doctora, ¿considera que este puede ser igual o más importante que el virus de la mancha anular? Pues por lo que se ha visto, es una pregunta difícil. Por lo que yo he visto con los productores, que normalmente ellos, si tienen la infección, las plantas las lavan muy bien y las venden, ¿no? Hemos ido a hacer colectas incluso cerca de Tabasco, y una vez que cuando ya no pueden lavar los síntomas, el látex, entonces ya las dejan de vender, y entonces, pero ya ganaron algo. Pero sí puede ser devastador, porque cuando la enfermedad está muy avanzada, ya tiene que abandonar las plantas. Entonces, es una pregunta difícil, ¿eh? Te digo que sí hay pérdidas para el agricultor, pero por lo pronto ellos siguen haciendo negocio hasta que ya dejan morir sus plantas, ¿no? O abandonan la producción. Ya, gracias. El doctor Juan Antonio Villanueva pregunta que cuál es el origen del virus de la meleira, tanto en Brasil como en México. Pues por los alineamientos que se tienen de Brasil, una posibilidad es que haya venido de hongos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se piensa, porque es muy, muy parecido a estos miembros del género, ¿no? O de la familia Totiviridae, ¿sí? Entonces, hay muchos virus que pueden cambiar de reino, ¿no? Hay algunos que están en animales y plantas. En este caso de hongos y plantas es bastante común, ¿sí? Sí, gracias. Él también comenta que es mucha información a profundidad, que muchas gracias, porque finalmente sí, son estudios que requieren mucho tiempo y bastante esfuerzo, porque son en cultivos de importancia, ¿no? Como la papaya, y a veces son difíciles de trabajar por la misma dificultad en cuestión de equipo y de tiempos en los que se realizan y se presentan. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan para la doctora? O pasaríamos a finalizar el seminario, porque como que los agarró sorprendidos, doctora, porque no aquí preguntan también que si en México no está en Huasca Papaya, ¿cuál es el vector del virus en México? Sí, esa es la propuesta, ¿no? De Huasca Papaya, es lo que el grupo Gembio ha determinado. Sí, ellos hicieron esos estudios aquí en Yucatán, ¿verdad? Sí, este psicadélico, ¿sí? Pero probablemente haya otros vectores que no se han caracterizado, ¿no? Fue una tesis de doctorado de una alumna del posgrado de CICI.
Entonces, ¿sí consideran que las plantas silvestres pudieran generar alguna resistencia y tener papayas transgénicas para este virus, usando genes de papayas silvestres? O sea, una de las ideas es que pueda, o esperanzas es que pueda haber tolerancia, no sé si resistencia. De hecho, cuando tú estuviste aquí, ¿no? Hiciste alguna prueba en unos ensayos que se habían hecho preliminares y en principio sí se podía detectar al virus, ¿no? Tú hiciste ese ensayo de RT-PCR. Entonces, pero la esperanza es que sean tolerantes. Ahora, desafortunadamente, con la pandemia ya no hemos podido seguir esos trabajos, ¿sí? Porque requieren de mucha atención las plantas. Pero bueno, la esperanza es que fueran tolerantes y que nos gustaría poder hacer un programa de cruzas, ¿sí? O bien, ojalá que hubiera resistencia, pero al menos los trabajos que se han hecho en Brasil, con ninguna variedad comercial se ha observado resistencia. Claro que ellos no tienen la ventaja de tener las plantas silvestres, ¿no? Entonces, bueno, hay una posibilidad, pero eso es lo que esperamos. Ahora, plantas transgénicas, pues sabemos que de papaya, que en México no está permitido, ¿no? Que se produzcan. Tal vez hay esperanza con esta estrategia de CRISPR, ¿sí? Donde se hace una mutación de un nucleótido, si se puede entender los mecanismos de resistencia, para los cuales también se están estudiando, de hecho, la expresión de los genes en las plantas, y queremos estudiar la expresión de los genes en las plantas silvestres para ver si hay cambios en la expresión génica y poder identificar algún blanco molecular que se pueda mutagenizar por esta tecnología, y por esta tecnología no se puede rastrear o no se puede diferenciar una planta transgénica de una no transgénica, aunque bueno, igual hay que esperar a la legislación mexicana, ¿no? A ver cómo avanza con respecto a este tema. Entonces son las cosas que se quieren hacer. Gracias, José Manuel Cambrón Crisatos, dice que muchas gracias y muy buena información. Bueno, doctora, creo que no hay más preguntas. No sé si quiere, creo que iba a comentar algo. No, más bien agradecerles la invitación, una disculpa por el tiempo, ¿no? Que me excedí un poquito. Y pues estamos abiertos a preguntas, a colaboraciones, a estancias, así como se animó el doctor Francisco. Pues queremos todos, ¿no? Seguir aprendiendo, y obviamente ustedes tienen también muchas fortalezas, ¿no? en su área de especialidad, y nos gustaría también conocer más del trabajo que realizan allá en Veracruz. Claro que sí, no dude que vamos a buscar la manera de, ya sea yo o algún otro profesor seguramente, de generar esa interacción con ustedes. El doctor Catalino Jorge, que es el otro coordinador que está con quien coordino los seminarios, dice que gracias por tu excelente presentación. Igualmente yo le agradezco por la presentación que nos ha hecho y por la experiencia que nos ha transmitido de este virus, que realmente es muy importante, y sobre todo aquí en Veracruz, que también es el cultivo de papaya ha sido también importante, y dejó de serlo en algún momento por la misma, el virus de la mancha anular, ¿no? Pero finalmente no es el único y se presentan más. Y nosotros tenemos que convivir con todos esos virus de alguna manera. Pero bueno, gracias. Le envío por correo una constancia de su participación, agradeciéndole finalmente su apoyo para este ciclo de seminarios aquí del campus, y que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias a todos por su participación.